Pero chicos y chicas, si la pregunta que os estáis haciendo, que es la que yo me hacía, tras esta actualización, ¿el multiplayer va a ser jugable o no va a ser jugable? La respuesta la tengo muy clara. Y la respuesta es... Muy buenas chicos y chicas, hoy vamos a hablar un poquito sobre Death Matter, vamos a hablar sobre cositas que han estado pasando y sobre todo lo que estaréis viendo en el título, que considero que va a pasar después de la 0.11.3, que creo que al final va a ser el nombre de esta actualización. Hoy traemos una actualización de Death Matter en español, varios meses llevamos esperando la update que cambiará por fin el estancamiento de Death Matter. El juego lleva desde su lanzamiento en el dique seco con un pico diario de 2-3 jugadores, sin servidores y en una situación cuanto menos peliaguda. Cualquier otra empresa normal habría dado por finalizado el proyecto, principalmente por la acogida que ha tenido el juego en la plataforma principal de videojuegos que es Steam, y aparte pues porque no tienen dinero básicamente, y al final las empresas funcionan con dinero. Aún así, el equipo está trabajando muy duro y sin descanso para revertir lo antes posible esta situación, con actualizaciones diarias, información sobre todo lo que van agregando al juego de manera automatizada gracias a un bot de Discord, ¿vale? Esto es una de las cosas que están cambiando, están migrando todo el sistema que estaban utilizando, que ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba, están migrando a otra plataforma de... no sé si desarrollo o algo así, pero bueno, es la que utiliza el bot para ir notificando con las cosas que van poniendo y las builds que van actualizando, ¿vale? Lo están migrando todo, por eso llevan como 3 días, 4 días sin información, es porque están cambiándolo todo, pero la parte importante es que día a día van poniendo actualizaciones, van modificando cosas, van agregando cosas, van corrigiendo bugs. Pese al duro trabajo que están llevando a cabo, no todo es color de rosa y hay códigos y cosas con las que están luchando día a día que a nosotros a lo mejor nos parece una tontería, pero en un juego de estas características todo acaba estando interconectado. Es decir, tú modificas una cosa y si no modificas toda la estructura, pues eso no queda bien optimizado o no queda bien implementado en el juego. Al final son muchas cosas que hay detrás de un juego como este. Sistemas como los vehículos, los accesorios de las armas, los sonidos, la generación de personajes y sobre todo la parte más importante, los servidores. Todo esto son cosas con las que están luchando día a día para que Death Matter termine encarrilándose, ¿vale? Pero sí, o sea, si nos ponemos a pensar el tema de los servidores, por ejemplo, ellos mismos han dicho que los servidores están corriendo a una velocidad de fotogramas de entre 2 y 15 fotogramas por segundo. No sé a qué velocidad suelen correrlo, no, entiendo que no tienen que correr a la misma velocidad que el juego per se, pero hombre, llama mucha atención que entre 2 y 15 fotogramas. Principalmente esto es porque dicen que todavía no han dado el paso a optimizar los servidores, ¿vale? Una cosa que he escrito aquí en este post es que yo personalmente me he quedado fascinado con características que tenía la 0.6, por ejemplo, y que faltan aquí, como las alarmas que atraen a los zombies golpeando las puertas, los cristales que se rompen de manera mucho más realista que la que tenemos ahora mismo, sonidos de las armas absolutamente reales, o sea, infinitamente mejor que los que tenemos ahora, escaleras de mano mucho más cómodas de interactuar, etcétera. Todo esto son cosas que yo he apuntado en este post y que probablemente no, sí, voy a hacer un vídeo comparando cosas. Obviamente comparar no es bueno porque hay muchas otras cosas, infinitas cosas que Death Matter actualmente es mejor que en aquella época, pero sí es cierto que hay cosas que hay que migrar de esa versión aquí para que el juego sea mucho más estético. Obviamente me he centrado un poco ahora mismo en explicar lo malo, ¿vale? Pero si nos venimos a la parte positiva, ¿vale? Hay muchas cosas que han mejorado. Hay cosas muy positivas que yo veo en las versiones Nightly, que por ejemplo no se veían en la versión estable del lanzamiento, la 0.11. Vamos a enumerarlas también, no todas, obviamente hay infinitas, pero podemos enumerarlas por encima. Por ejemplo, tenemos un sistema de guardado completamente nuevo y fácil de configurar. Ahora tenemos un buen sistema de ajuste que nos ha permitido armar el nuevo sistema de cocina y que también se utiliza en la construcción de bases. Luego dice, parece que hemos obtenido un mejor control sobre el sistema de animación en primera persona y tenemos claridad sobre hacia dónde llevarlo a continuación. Luego tenemos un nuevo sistema de mapas que es mucho más fácil para los desarrolladores trabajar, para poner misiones, para poner marcas, para poner un poquito todo, pues se han hecho un sistema mucho más cómodo para ellos, ¿vale? Luego dice que hay muchas otras cosas en las que han mejorado, pero a mí personalmente, lo que más me fascina de esta actualización es que el juego lo han balanceado, ¿vale? Es decir, lo están balanceando, no está terminado, pero lo están balanceando con el tema misiones, con el tema traders, con el tema jugabilidad, con todo esto lo están balanceando, es decir, antes era muy sencillo equiparte, ¿vale? Ahora sigue siéndolo.
poco a poco esto lo van mejorando. Pero ahora, por ejemplo, tú para lootear un coche, que es la forma más fácil de sacar loot, coches y zombies, los coches van a necesitar, no todos, algunos van a necesitar la típica palanca, pata de cabra, o no sé cómo se llama en vuestro país, pero va a necesitar eso. Para algunas cajas también, para otras cajas va a necesitar las típicas tenazas estas. Entonces va a hacer falta herramientas. Estas herramientas se gastan, entonces se va a equilibrar bastante. Pero chicos y chicas, si la pregunta que os estáis haciendo, que es la que yo me hacía, tras esta actualización, ¿el multiplayer va a ser jugable o no va a ser jugable? La respuesta la tengo muy clara. Y la respuesta es que probablemente no veamos un cambio significativo. O sea, me sabe muy mal decir esto que estoy diciendo. Os quiero decir que después de la 0.11.3 hay muchas más actualizaciones que se vienen. La 0.12, la 0.12.1, cosas así, ¿vale? Ahora mismo se están centrando en arreglar el juego. Si tú dices, yo quiero multiplayer, sí, obviamente yo quiero multiplayer. Yo quiero multiplayer, lo sabéis. Los que me seguís sabéis que quiero multiplayer. Pero ¿qué sería un multiplayer si no está bien balanceado el juego, si no es jugable, si no es entretenido, si los zombies están bugueados, si te caes por el mapa? ¿Qué pasaría? Creo que sería una putada, ¿eh? Creo que sería una experiencia de mierda. No quiero decir con esto que no vaya a mejorar, no lo sé, esto no es información, pero conozco muy bien el modus operandi de Quantum Integrity y conozco muy bien sus palabras. Y cuando escucho ciertas cosas, pues sé muy bien hacia dónde van enfocados. Y creo que esta actualización, pese a que va a mejorar, obviamente, porque lo han dicho, los servidores corren a una velocidad de fotograma que no es para nada óptima, lo van a mejorar mucho, pero hay muchas cosas como las animaciones en tercera persona, esto, lo otro, que no van a ver un cambio significativo, ¿vale? Así que yo creo que eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de ver la próxima actualización, que han mejorado muchísimas cosas, pero que hay muchas otras que todavía les queda camino, ¿vale? Si dijéramos que mañana ya el juego va a ser un juegazo, todos firmamos y de puta madre, pero no va a ser así. Es decir, esta actualización que se viene va a ser una muy buena actualización, pero probablemente no funcione todo como queramos que funcione, ¿vale? Así que tenedlo siempre eso en cuenta. Hay poquitas cosas más de las que quiero hablar, simplemente estad atento a todas las novedades, os recomiendo meteros en la página, porque en la página siempre estoy publicando post que no hago aquí en YouTube, que no hago en otros sitios, lo hago en la página porque me resulta muy cómodo ponerme en la cama y escribir un post, me parece súper cómodo. Así que nada, chicos y chicas, de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí, espero que haya gustado el vídeo. Si es así, dejadme un like, suscribíos, que es muy importante. Voy a hacer un vídeo sobre el sorteo que voy a hacer un sorteo de 3 keys de Death Matter, probablemente el día 26 de enero, todavía no lo sé porque tengo un viaje programado, no sé cuándo me voy a ir todavía, no tengo fecha, pero he dicho el 26 porque es mi cumpleaños, pero es que no sé cuándo me voy a ir. O sea, cuando sepa la fecha que voy a hacer los sorteos, que son 3 keys de Death Matter, os lo publicaré, haré un vídeo, así que estad todos muy atentos para que cuando se haga el sorteo no os lo perdáis, ¿vale? Muchísimas gracias por haber estado aquí, nos vemos en el próximo vídeo, espero que haya gustado, hasta la próxima, chao, 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 chao.